Evangelio de Juan se nos muestra cómo en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, todos esperaban la llegada del Mesías. Pero es que tenían siglos esperando esto. Y tenían sus criterios para poderle reconocer. Querían que fuera como ellos se lo imaginaban. Y por eso fue el choque. Sin embargo, Jesús no se somete a esta exigencia, a la exigencia que le tenía el pueblo. Revela al Padre como es el Padre. Él vino a decir lo que tenía que decir y no como le gustaría a los oyentes que fuera, que dijera, que actuara. A los judíos les cuesta pues creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y por lo tanto Jesús siempre les recuerda y les pone la imagen de aquellas ovejas que escuchan la voz del pastor. Como decía Manuel, como es del campo, pues Manuel entiende muy bien todo esto porque lo ha visto. Nosotros no lo imaginamos. Una cosa es la imaginación y otra es el recordar, la visión. Jesús nos entrega hoy, como decir, como hacen ahora, no, la tarjeta de presentación. Entonces, mire, este soy yo, trabajo tal, no sé qué, el nombre. Y dice, yo soy el buen pastor. Esa es la presentación de la tarjeta de Jesús. Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz. Ok, hay una clave ahí. Que Él las conoce y ellas las siguen, lo siguen. Y que nadie se las quitará de la mano del Padre. El Señor pide que nos convirtamos de nuestra manera de pensar y actuar. Es decir, nos pide, nos invita, ya no haya que hacer para llamarnos a la conversión. Hoy también cada uno de nosotros pues tiene sus gustos, sus preferencias. A veces leemos el Evangelio para ver, es que es verdad, si lo leemos, para ver si en esa situación encontramos como una confirmación de lo que ya yo pienso. O sea, para justificarnos, no por amor a Jesucristo. Esto que estoy diciendo es muy profundo, de pronto ustedes no lo han visto, pero vaya que lo hacen. De nuestros deseos, y por eso este Evangelio de hoy arroja luz con respecto a esto. Se decía también alguien en el eco, yo he paseado por muchas parroquias, y a veces sin darnos cuenta es buscando la parroquia que se adapte a mí, no yo a la parroquia ni al párroco. Yo quiero escuchar un sacerdote que me diga lo que ya yo pienso, me confirme. Entonces ahí me voy a sentir bien. Pues no. Jesús no se sometió a las exigencias de los que querían comprobar si Él era el Mesías anunciado. Le decían, sí, pero bueno, hazlo. Vamos, muéstrate. Dinos abiertamente quién eres tú. Es que hay en mí, en cada uno de nosotros, algo de esta actitud dominadora e inquisitora típica de los adversarios de Jesús, que siempre le están poniendo tela de juicio y quieren interrogarlo y se creen superiores a Él. Nos creemos superiores a Él y le decimos, claro, es que tú deberías, Señor, hacer esto y esto, porque como yo soy, o sea, hello, yo te voy a indicar a ti lo que tienes que hacer, porque como tú no eres venezolano, no entiendes lo que estamos viviendo aquí. Mis ovejas que escuchan mi voz. Punto. Ok. Pero quiero que vean una cosa. Con la cantidad de voces que nos llaman, mis ovejas escuchan mi voz. Pero quiero que se den cuenta toda la gente y todas las situaciones que nos están hablando 24 horas sobre 24. La voz autoritaria, por ejemplo, del dinero, que te dice lo que tienes que hacer. La voz violenta de la traición. La voz insinuante del sexo.
la voz suave de la mentira, la voz atrevida de la división, la voz de los falsos amigos, la voz interior de mis deseos y de mis apetitos, la voz de la rabia y la rebeldía, de la injusticia y de la muerte. Y eso, por decir algo, en medio de esta bulla, porque en verdad que es como una bulla, de todas estas voces que nos están hablando, de estas voces, por supuesto, externas, pero también internas, de voces de aquí abajo, una voz se levanta en esta asamblea hoy, en este cuarto domingo de Pascua, una palabra que viene de arriba, la de Jesús. Y dice, yo te conozco, te estoy llamando. Jesús sabe que es una voz más en medio de nuestras vidas. Él es la voz, no es una más. Pero Él sabe que para todos los que estamos aquí escuchando y todos los que van a escuchar este evangelio de este domingo, es una voz entre tantas. ¿Y cómo sé yo cuál es la voz de Jesús? ¿Cuál es la voz de la conciencia? ¿Cuál es la voz de mi familia? ¿Cuál es la voz de mi educación, de mi inteligencia? ¿Cómo hago yo para diferenciar? No quiere forzarte. No te dice, a ver, quita todo eso, soy yo, y pone una luz. No, una voz entre otras, porque el Señor nos deja libres. Nunca nos va a violentar. Te invita, eso sí, a escucharle. Su voz, sí, es distinta. Su mensaje, sí, es diferente. Su oferta, pero buenísima. Su poder, grande. Su voz no se agota, no se acaba, no se extingue. Su perdón, sin límites. Su voz llega a todos. Pero, siempre hay un pero solo sus ovejas escuchan su voz. Solo sus ovejas escuchan su voz. ¿Qué voz estás escuchando hoy? ¿Qué están escuchando ustedes? ¿Qué voz? El comienzo de la fe en Jesús, y sobre todo a este grupo siempre se les ha dicho, está en la relación de la escucha de su voz y de su palabra. Y siempre les hemos dicho, la fe entra o viene a través de la escucha de la palabra de Dios. ¿Cómo distinguir la voz del pastor en este mercado de voces? ¿Cómo sé yo? La Madre Iglesia, ella te va a ayudar. Puede darte el abrir el oído, tu oído, y comenzar a sintonizar. ¿Saben? Como la radio, ¿no? Ya casi nadie escucha radio. O sea, radio esto que tenía que buscar la onda de esa emisora para poder captarla bien. Entonces empieza y ahí se oye clarito. Sintonizar con la voz del pastor. Dice, yo las conozco. Él nos conoce. Jesús conoce sus ovejas. Jesús te conoce mejor que tú. Conocer es más que saber un nombre y una dirección, porque nosotros tenemos eso como occidentales, es tener intimidad con la persona, es amar hasta ese punto. Jesús ama a sus ovejas y da la vida por ellas. Nadie te conoce mejor, nadie te ama más o tanto como Jesús. Escúchale y déjate amar por Él. Y ellas me siguen. Estoy desglosando un poco el evangelio, que es cortiquito. Los cristianos son los que escuchan su voz. Otro concepto. ¿Qué es ser cristiano? El que escucha la voz del Señor, no otra. No de tu mamá, no de tu papá, de tu educación, de tu ideología, de tu política, de tu economía. Escucha la voz del Señor.
Y los que se dejan amar por Él, le siguen a pesar de sus debilidades y de sus pecados, porque ni nuestras debilidades ni nuestros pecados pueden apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esta comunidad no está hecha de santos, sino de pecadores que necesitan cada día ser curados y sanados por Jesús. En esta comunidad, hermanos, la comunidad parroquial, la comunidad de grupo, la comunidad, somos ilegales. Nosotros que nos creemos algo, somos ilegales. ¿Por qué digo esto? Porque lo único ilegal aquí, en este momento, es el pecado. Lo único ilegal es el pecado. Y otra cosa es el miedo al pastor, que se oculta en una religiosidad de muchos de nosotros. Es el adorar a otro Señor, a otro Dios con minúscula. Eso también es ilegal. Y Dios es muy celoso, y de eso todos tenemos algo. Aquí no se salva nadie, sobre todo el párroco, el pastor de ustedes. Jesús vino a ser el pastor de los que no tienen papeles, de los ilegales, para darle la tarjeta de hijos. Toma, ahora vas a ser hijo mío. De los que no tienen padre, para darles a Dios. De los que no tienen patria, para darles el cielo. Por eso no sé si han escuchado que dice: el cristiano no tiene patria, su patria es el cielo. Vivimos hacia eso, catapultados hacia la vida eterna. Pues todo esto, de los que no tienen perdón, a veces hay gente que no los perdona a nadie, ni ellos mismos, para perdonarles con su sangre. Fíjense todos los antagonismos, ¿no? De los que no tienen amor, para hacer Él su verdadero amor. El que no tiene, el Señor le da. Lo que te falta, te lo da. Lo que no puedes aceptar, Él lo acepta. Y yo soy uno de estos que he descrito. Sin padre, sin patrias, ilegal completamente, no tenía perdón, no me perdonaba, no me sentía amado por nada ni por nadie. Yo era uno de esos, y ojalá, mi deseo de este domingo, que lo fueras tú también, que veas que eres un ilegal, porque así serías hijo. Tendrías un padre, una patria, un perdón y un amor. Pero se necesita saber que no es tuyo, porque tendemos a robarle la gloria a Dios. Yo sí soy bueno, yo pude vencer el pecado, yo pude salir de esta situación. Y sigue diciendo: y de mi mano nadie me la quita. Está hablando de la oveja, está hablando de ti. La mano de Jesús y la mano del Padre nos sostienen. Dos manos, la del Padre, la del Hijo. Dos manos que podemos caminar seguros, agarrados de Él, agarrados de ellos. Tienes libertad para soltarte, es verdad, tenemos libertad, cada uno de nosotros, para soltarnos y decirle: ya va, como decía San Agustín: Señor, regálame la conversión, regálame la castidad, pero todavía no, déjame disfrutar un poquito. Pues eso lo sabe el Señor. Nosotros a veces no nos conocemos y pensamos que somos muy libres. Y libres porque yo hago lo que yo quiero. Eso no es libertad, eso es esclavitud o libertinaje. Tienes libertad para soltarte, pero el buen pastor, y aquí está la buena noticia de esta noche, el buen pastor seguirá buscándote y no se cansará nunca. Que así sea. Amén. Y quiero enviar un mensaje
por el Día de las Madres, a todas las madres de tu parroquia El Salvador. Que Dios me las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.